como responsable. Les repito, esto es para que esta persona se haga cargo de tomar los apuntes del día, pero todos podemos acotar, ¿no es cierto? Si es que vemos algo que podamos añadir, algo que podamos corregir, etcétera. Les repito, este documento compartido es para ustedes, no es para mí, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Voy a volver a sortear a la persona del día de hoy, que sea responsable de los apuntes. Mm, pero la siguiente clase nos vamos a fijar, digamos, si es que esto no está actualizado, porque fíjense, de la última clase no tenemos mucha información. Voy a dejar de grabar las clases, ¿sí? Esta clase la vamos a grabar, la voy a subir. También me han preguntado si es que teníamos en en el Classroom el video. Sí, no lo he subido la semana pasada, pero esta mañana temprano ya lo tienen el video subido en el Classroom, ¿ya? Pero bueno, les repito, esta vez más vamos a sortear, vamos a ver quién es el responsable. De todas maneras, todos ustedes pueden acotar para la elaboración de este documento. Les voy a dejar el video, pero si en la siguiente clase no veo esto actualizado, vamos a dejar de grabar las clases porque si no tenemos nuestro documento de apoyo, no vale la pena, ¿sí? Bien, entonces, a ver, veremos quién es el responsable para el día de hoy. Acá ya tengo generada la lista. Nos vamos a copiar el nombre. A ver, Arturo Rojas Azurduy. Veremos si estás. Está por nombres, ¿verdad? Aquí estás. Por favor, si te puedes manifestar, Arturo. Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, vos entonces eres el responsable el día de hoy para tomar los apuntes y poder completar, obviamente, solamente lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? En, en el archivo compartido. Les repito, fíjense, acá tenemos, eh, acá tengo el enunciado que lo han copiado con un screenshot. Ustedes tienen los enunciados y la elaboración, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera es más sencillo, no necesariamente lo tienen que hacer así todo en la computadora, es más complicado, yo les digo, ¿no? Porque eh, escribir las fórmulas, como están viendo, por ejemplo, acá es un poquito más moroso, ¿no? Bien, entonces tú eres el responsable, por favor, vamos a anotar esto en nuestra lista. Ahí está, muy bien. Y vamos a empezar a grabar nuestra clase. Bien, me van a dar un segundito, por favor, para que empecemos a grabar la clase. Y si, ya saben, si se nos congela la pantalla o si tenemos algún problema con el audio, me avisan de inmediato. Antes de empezar, les quería mostrar un par de cosas. Acá, ahora sí. Fíjense, la anterior clase hemos visto lo que son las variables tipo 2, ¿no es cierto? O perdón, las variables tipo 1. Y habíamos establecido el estudio de las preguntas desconocidas del examen de ingreso. Hemos visto nuestro gráfico de barras sencillamente en Excel, ¿no es cierto? Y habíamos elaborado de manera manual también nuestro diagrama acumulativo de frecuencias. Simplemente les quiero mencionar, como todos ustedes saben, hay obviamente diferentes paquetes estadísticos en los cuales ustedes pueden manejar. Por ejemplo, acá yo tengo este paquete que es SPSS, muchos de ustedes ya los deben conocer, que también pueden utilizarlo para la generación de gráficos, cuadros, etcétera. Un paquete un poquito más complicado, ¿sí? Pero si tuvieran ustedes la oportunidad, fíjense, yo acá tengo
estos datos que ya los he introducido, son las preguntas desconocidas del examen de ingreso y teníamos 60 datos en total, ¿no es cierto? También se pueden generar los gráficos correspondientes y el cuadro. ¿Sí? Aquí están las preguntas desconocidas en el examen de ingreso, los datos válidos, las frecuencias, todo esto directamente ya te bota el software, ¿ya? Y obviamente también los gráficos, ¿sí? Este programa se llama SPSS para las personas que no lo conocen. Se lo pueden descargar. Hay am, algunas páginas web en las cuales ustedes pueden descargar. Simplemente tienen que observar, por favor, si su Windows es de 32 o 64. Hay ambas opciones para poder descargar, lo que sí es bastante pesado, ¿ya? Este ya es un programa estadístico avanzado, pero sí se pueden hacer inicialmente los cuadros, las gráficas. Sí, para estadística 2 también les va a servir. Ahora bien, antes de que lo olvide, por favor, tengamos un poquito de paciencia porque todavía no tenemos auxiliar, ¿sí? Por lo menos a mí no me han dado el nombre del nuevo auxiliar. Creo que todavía están en procesos de selección o bueno, ya de calificación para que ustedes puedan tener su auxiliar. Sí, de todas maneras, en el momento que ya me pasen el dato, yo les voy a comunicar a ustedes directamente por WhatsApp o les voy a publicar en el Classroom el código del curso, ¿sí? Del auxiliar, entonces, para que todos ustedes se puedan inscribir, ¿sí? Pero de momento no tenemos ningún auxiliar que esté designado oficialmente, ¿ya? Ahora bien, vamos a recordar un poquito la clasificación, antes de empezar la grabación, por favor, de los tres tipos de variables, o bueno, la clasificación para elaborar los cuadros de distribución. Recordemos, por favor, la variable tipo cero, cuando tenemos pocos datos, poca variación, y se establece el procedimiento como si fuera un atributo. La variable tipo uno, que habíamos visto en la clase anterior, cuando tenemos muchos datos, pero poca variación, ¿sí? Y la variable tipo 2 que vamos a ver el día de hoy, que son muchos datos y mucha variación, ¿correcto? Bien, entonces comenzaremos. Bien, nos dice, la distribución de frecuencias para variables tipo 2, ¿sí? Es cuando tenemos variables con mucha variación, ¿sí? Sobre todo números continuos. Además de esto, son variables numerosas, es decir, tenemos muchos datos y mucha variación, con mucha variación. Recordemos, ¿cuándo se establece que tenemos muchos datos? Cuando tenemos un mayor o igual a 30 datos. Cuando se establece que tenemos mucha variación. Cuando tenemos muchos datos diferentes. Recuerden, no son muy repetitivos. Prácticamente todos nuestros datos van a ser diferentes. ¿Ya?
Bien, sobre todo nos dice números continuos. No es exclusivo para números continuos, pero sobre todo se lo utiliza con eh, esta clase de valores, ¿ya? Ahora bien, la construcción del cuadro. La construcción del cuadro necesita inicialmente realizar estos tres guiones, ¿ya? Antes de empezar a construirlo. ¿De qué se trata? El primer guión nos dice que debemos sacar o determinar el número de estratos. ¿Qué es un estrato? El estrato simplemente es la cantidad de filas que vamos a tener en nuestra tablita, ¿sí? En nuestro cuadro. Esto también se conoce como grupos, también se conoce como filas, clases también, número de clases podría ser. Esas cuatro es exactamente lo mismo. ¿Cómo se lo determina? Puede obtenerse de dos maneras. La primera es a criterio, según el investigador, ¿sí? Podemos determinar, nosotros vamos a trabajar con 5 filas, 10 filas, pero esto ya es un poquito más, es una decisión un poquito más subjetiva, pero dependiendo siempre de la experiencia del investigador, es decir, para que nosotros podamos optar por trabajar con un número de estratos a criterio, tenemos que ser investigadores, obviamente que ya tengamos experiencia, ¿no? La, la otra opción es raíz cuadrada de n, ¿sí? Y debemos establecer el número entero menor. Les explico. Si no me dan de dato en mi enunciado, en el ejercicio, voy a determinarlo como la raíz cuadrada de n, que es n es la cantidad total de datos que tienes en el ejercicio. Simplemente le sacamos la raíz cuadrada. Por lo general, esto no nos va a dar un número entero, ¿no es cierto? Por lo general, les digo. Si no nos da el número entero, siempre lo vamos a redondear al entero menor. ¿Por qué? Porque recordemos, el número de estratos no es otra cosa que la cantidad de filas que va a tener mi cuadro de distribución, ¿no es cierto? Entonces, obviamente nos conviene trabajar con menos filas, ¿no es cierto? Si me sale, por ejemplo, no sé, 5.49, por decirles algo, ¿sí? Yo sé que lo deberíamos correctamente redondear a 6, ¿sí? El número entero, 6. Pero siempre lo vamos a redondear a el entero menor, siempre. ¿Ya? Simplemente, ¿por qué? Porque nos conviene trabajar con 5 filas en nuestra tablita y no con 6, porque son, obviamente, una fila más nos va a dar más trabajo, ¿ya? Ahora bien, esta parte de acá lo vamos a remarcar para que no se les olvide. Siempre va a ser el entero menor. Ahora bien, si me dan a criterio o si me sale un número entero, raíz cuadrada de n, perfecto, ya tengo el número de filas establecidas, ¿cierto? El segundo guión nos dice, debo determinar el rango o recorrido. En el rango recorrido, esta medida en realidad simplemente es la resta del valor máximo que tengas menos el valor mínimo. ¿Ya? Esto nos da una amplitud general de todos los datos que tenemos en el ejercicio. Solamente ubicamos el valor máximo, ubicamos el valor mínimo y lo restamos, nada más. La longitud de intervalo de clase es la amplitud. Es en realidad simplemente la división del rango recorrido entre el número de estratos. ¿Sí? La amplitud de clase, recordemos que la clase es también conocida como estrato, como fila, como grupo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Acá vamos a determinar la longitud de cada una de las clases o de cada una de las filas, de cada uno de los grupos. Entonces, dividimos el rango recorrido entre el número de estratos y vamos a obtener la longitud de intervalo de clase C sub I. ¿Sí? Esta es su notación, C sub I. Ahora bien, teniendo esta información, ya podemos empezar la construcción del cuadro. En la primera columna nos dice, los intervalos de clase debes colocar el límite inferior hasta el límite superior. Ahora bien, esta es la notación.
Todo esto que estoy resaltando es el límite inferior, L mayúscula sub i menos 1, ¿ya? Todo eso es su notación. Y L sub i es el límite superior, ¿ya? Tenemos que respetar esta notación, se van a dar cuenta posteriormente por qué tiene esta notación con este menos uno, por qué es simplemente el superior sub i, cuando obtengamos las medidas, si ya sean de tendencia central, variabilidad, etcétera. Pero eso vamos a ver en un capítulo posterior, ¿ya? Simplemente esta es la notación por ahora. La segunda columna vamos a establecer la marca de clase. En la marca de clase es la obtención de un simple promedio, pero de los límites de cada clase. Es decir, es el promedio del límite inferior y el límite superior de cada una de nuestras filas, de cada uno de nuestros estratos, ¿sí? Obtenemos un promedio y esa es la marca de clase. Esa es la segunda columna. En la tercera columna, y esto ya conocemos, se anota la frecuencia absoluta. En la cuarta columna, la frecuencia absoluta acumulada. En la quinta columna, la frecuencia relativa. Y en la sexta columna, la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Ahora bien, también esto no es muy cerrado. Podríamos anotar primero las frecuencias simples, es decir, la frecuencia absoluta, después la frecuencia relativa y al final las acumuladas. ¿Sí? No hay problema de eso, no es una norma que tenga que seguirse con el orden de estas últimas columnas, ¿ya? Los gráficos correspondientes son el histograma, el polígono de frecuencias y el polígono acumulativo de frecuencias, o también conocido como ojiva, ¿ya? Estos tres gráficos son los gráficos específicos para variables tipo 2. Muy bien. Vamos a aplicar entonces todo este procedimiento en la elaboración del ejemplo número 4. Todos ustedes ya tienen este enunciado, simplemente vamos a ir viendo y vamos a ir construyendo nuestro cuadrito. Nos dice, las temperaturas medias de 40 días del año registradas en la localidad de Monteagudo han sido en grados centígrados, todas estas. Entonces, acá ya me está dando la cantidad de datos que tengo, ¿no es cierto? Me dice 40 días del año, acá tengo 40 temperaturas. Entonces, ya tengo 40, ya tengo que estar pensando, tengo muchos datos. Podría ser una variable tipo 1 o podría ser una variable tipo 2. Ahora bien, ¿cómo establezco que es una tipo 2? Ya sé que son muchos datos, ¿sí? La otra parte es que nos decía tiene que tener mucha variación. ¿Cómo establezco la variación? Tengo que ver cuántos datos diferentes tengo. Si vamos fijando, fíjense que acá tengo temperaturas desde negativas, ¿sí? Fíjense, tengo -9, tengo temperaturas bastante altas, fíjense, 38, 37, y prácticamente no hay repetidos, ¿sí? Aquí tengo 2,25, ¿sí? Pero si se dan cuenta, casi todas son diferentes, ¿no? Prácticamente. Entonces, tengo demasiados datos diferentes, ¿sí? Por lo que se establece que tengo mucha variación, ¿ya? Entonces, como tengo muchos datos, 40 datos, tengo mucha variación, prácticamente todos mis datos son diferentes, entonces estamos frente a una variable tipo 2. En los incisos me pide construir la tabla de frecuencias clasificando los días en 5 clases. Fíjense que esta es una información muy importante. Me dice 5 clases. ¿Qué eran eso de las clases? Eran los números de estratos, números de filas, números de grupos. ¿Sí? Es lo mismo. Número de clases, entonces habían sido 5. Ya me lo están dando en el enunciado. Esto está establecido a criterio. ¿Ya? Muy bien. Realizar, además, me dice el histograma de frecuencias relativas, el polígono de frecuencias, y finalmente me dice realizar una ojiva o polígono de frecuencias
acumuladas. Muy bien, vamos a empezar con la construcción del cuadro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estos 3 guiones previos, ¿sí? Número de estratos ya me lo están dando de dato. Entonces tengo que determinar el rango recorrido y la longitud de intervalo de clase. Muy bien. Número de estratos me dice, ya tengo esto establecido a criterio. Acá vamos a colocar simplemente un símbolo, ya esto ya está dado. Y esto es igual a 5. Tal vez ya lo tenemos por acá. Ahí tenemos, ¿sí? Por este dato que nos dice 5 clases, ya tengo el número de estratos. Rango recorrido, valor máximo menos el valor mínimo. Observamos, por favor, los datos. De todos estos datos, ¿cuál es el valor máximo? ¿Cuál sería la temperatura máxima? Nos fijamos por acá. Por acá debe estar 31, 35, 38, creo. No hay otra más elevada, ¿verdad? Valor máximo, entonces, 38. Menos. Correcto, muchas gracias a las personas que me están colaborando con la determinación de estos valores. ¿Cuál sería entonces el valor mínimo? A ver, aquí tengo estos negativos. Creo que es -9, ¿no? Sí, el valor mínimo -9. Correcto. Entonces, menos 9. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tengo menos, que esto es este menos de la fórmula, y bueno, acá tengo también un negativo, pero esto es porque el valor es negativo, ¿correcto? Y tengo que respetar, obviamente, la regla de los signos. Muy bien, 38 menos 9 sería 38 más 9, y esto es 47. 47. Correcto. Muy bien. Ahora establecemos la longitud de intervalo de clase. ¿Qué era eso? Simplemente, vamos a hacer un poquitito más grande, ¿ya? Esto es el rango recorrido dividido entre el número de estratos. Entonces, rango recorrido ya lo tenemos acá. Esto es 47, ¿sí? Y el número de estratos, nos han dado esto ya de dato, esto es 5, ¿correcto? Muy bien. Simplemente dividimos y obviamente acá nos va a dar un decimal, ¿sí? No, está mal, a ver, 47 dividido entre 5, 9.4. Ahora sí, 9.4 nos dice. Ahora hay algo muy importante, ¿sí? Pongan atención, por favor, con la longitud de intervalo de clase. Si nosotros nos fijamos todos nuestros datos, ¿sí? Todos estos datos son enteros, ¿no es cierto? Son números enteros, ¿ya? Si tus datos son enteros, la longitud de intervalo de clase también debe ser un número entero, ¿ya? Pero repito, si mis datos que estoy estudiando son enteros, también la longitud de intervalo de clase debe ser un número entero, ¿ya? Ahora bien, acá lo primero que se nos viene a la mente, así tengo que establecer un número entero, redondeo, y esto va a ser 9, ¿correcto? Sin embargo, ya, sin embargo, tal cual habríamos establecido el número de estratos, recuerden que sin importar, les decía, sin importar, siempre voy a redondear al entero menor, ¿sí? El número de filas, cuando tengo que determinar con la raíz cuadrada de n. Para la longitud de intervalo de clase es un poquito al contrario. Me explico. Siempre voy a redondear al mayor, pero no necesariamente entero. ¿Por qué? La naturaleza de tus datos, ¿sí? Tiene que ser la misma para la longitud de intervalo de clase. Es decir, que si mis datos son enteros, mi longitud de intervalo de clase también va a ser un número entero.
Si mis datos tuvieran un decimal, qué sé yo, es 0.1, 0.3, 1.5, etcétera, pero tienen un decimal, la longitud de intervalo de clase tiene que tener un decimal. Si mis datos tienen 3 decimales, la longitud de intervalo de clase tiene que tener 3 decimales. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora bien, ¿por qué les decía que es un poquito al contrario de lo de los números de estratos? Porque lo vamos a redondear, sí, pero al decimal correspondiente o al entero correspondiente mayor, siempre. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Para compensar el número de estratos. Yo sé que ahorita estamos recibiendo bastante información y tal vez no lo van a lograr entender, pero cuando vayamos haciendo más ejercicios, sí, van a ver que es bastante sencillo. Simplemente es cuestión de compensar. Si nosotros hemos establecido acá 5 estratos ya porque nos están dando de dato, ¿sí? Por experiencia del investigador, si es que no tuviéramos esto y nosotros tuviéramos que sacar por raíz cuadrada de n, yo tengo que redondear el número de estratos, nos dice, al entero menor, ¿sí? Entonces voy a trabajar menos filas, ¿no es cierto? Esa es la razón. Pero al redondear al entero menor, puede ser que no esté contemplando alguno de estos datos que están acá. Es por eso que los grupos de cada uno de los estratos nos conviene que contemplen más información. Es por eso que se redondea al mayor. No les estoy diciendo solo entero, por favor, recuerden que depende de la naturaleza de nuestros datos. Acá da la casualidad que tengo datos enteros. Entonces acá esto tengo que redondear al mayor. Simplemente lo vamos a colocar como redondeo al mayor. Redondeo al mayor. ¿Ya? Como necesito enteros, ya sabemos por qué. Entonces, esto va a ser al mayor. Aquí está. ¿Sí? Ahora bien, esto también lo vamos a colocar en rojo para que no se les vaya a olvidar. Bien, correcto. Entonces, ya tengo la longitud de intervalo de clase que me dice es 10. Si ya tengo un entero, recordemos, misma naturaleza de mis datos, la longitud de intervalo de clase. Ahora bien, habiendo establecido estos 3 guiones, ya podemos comenzar a elaborar nuestro cuadro de distribución. Recordemos, por favor, la estructura. En este caso ya tenemos la numeración, que es el cuadro número 4 del tema. La distribución de frecuencias de la variable, no le hemos denominado nada todavía nuestra variable, que estamos estudiando temperaturas medias, ¿no es cierto?, de 40 días del año registradas en la localidad de Monteagudo en grados centígrados. Entonces lo podríamos colocar como temperaturas medias, ¿sí? Temperaturas medias, recuerden también, por favor, que la notación son las últimas letras del alfabeto en mayúsculas. En este caso podríamos utilizar T de temperatura. Ahí está, temperaturas medias. Listo. Bien. Y empezamos con la elaboración ya de nuestra tablita. En la primera columna nos dice, debes establecer los intervalos de clase. L sub i menos 1, el límite inferior, hasta L sub i, que es el límite superior. Correcto. Vamos a establecer entonces los intervalos de clase. Y el primer límite inferior, lo voy a colocar con rojo, el primer límite inferior corresponde al valor mínimo de tus datos. ¿Cuál era ese mi valor mínimo? El -9. Entonces vamos a colocar -9, siempre, ¿sí? El primer límite inferior es tu valor
mínimo de todo el conjunto de datos que tengamos. Entonces, establecer esto, listo. Muy bien. Acá entonces esto tiene que ir hasta un límite superior, ¿no es cierto? A ver, vamos a tratar de insertar un símbolo de ecuación. Ya está. Bien. Límite inferior entonces hasta un límite superior. ¿Cuál va a ser ese límite superior? Ese límite superior lo tenemos que establecer con ayuda de nuestra longitud de intervalo de clase. Recordemos que esto hemos determinado que es 10. Entonces, tengo menos 9 más 10, ¿cuánto será? Va a ser menos 1, ¿no es cierto? Ah, no, 1. Más 10 sería 1. Muy bien. Ya tengo entonces mi primer estrato, mi primera fila, mi primer grupo, mi primera clase. Para la siguiente, vamos a establecer simplemente que tu límite superior, ¿sí? Se va a convertir ahora en el límite inferior. Muy bien. Vamos a hacer uso de nuestra longitud de intervalo de clase. Me dice 10. Entonces, si estamos en 1 más 10, 11. Ya tengo el segundo grupo. Establecemos el tercero. Límite superior anterior va a ser ahora el inferior del siguiente. Estamos en 11. Le sumamos 10, sería 21. Comenzamos en 21, le sumamos 10, sería 31. Muy bien, y estamos en 31, le sumamos 10, ¿sí? Y acá sería 41, ¿no es cierto? Pero fíjense que 41, este 41, no existe en mis datos. ¿Por qué? Porque mi valor máximo, recordemos que es 38, ¿no es cierto? Entonces, 41 ya se pasa, por lo que vamos a establecer que no va a terminar este último estrato en 41, sino que va a terminar en el valor máximo, ¿correcto? Entonces, para empezar, vamos a cambiar a 38, ¿sí? Y lo vamos a denotar con rojo. Listo. Entonces, recuerden, tengo que empezar en el valor mínimo, mi primer estrato, y mi último estrato va a terminar en el valor máximo. Y además, se tiene que cumplir la cantidad de estratos establecidos. ¿Cuántos estratos me pidieron? Me pidieron 5 estratos, ¿correcto? Entonces tengo que tener 5 filas, 5 grupos. Y cumplimos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué pasaría si es que me hubieran salido, no sé, 6 filas? Algo hemos hecho mal, ¿sí? Esta es una manera de controlar. Si me dicen 5 estratos y si he hecho correctamente la determinación de estos valores, se van a cumplir estas 5 filas o 5 estratos. ¿Correcto? Bien. Antes de pasar a la marca de clase, no sé si hasta acá tuviéramos alguna duda, alguna consulta. A ver, vamos a responder. Franz nos preguntaba si es que el número de estratos nos van a dar siempre de dato. Por lo general sí nos dan de dato, ¿ya? Pero si no nos dieran de dato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Raíz cuadrada de n, ¿sí? Raíz cuadrada de n, y esto siempre, por favor, no olviden que debo redondear al entero menor, ¿ya? Siempre al entero menor, porque pues número de filas, no puedo tener decimales de fila, ¿no es cierto? No es lógico. Entonces siempre al entero menor.
Y recordemos de esta manera, el número de estratos redondeo al entero menor, pero la longitud de intervalo de clase voy a redondear al mayor. ¿Al mayor qué? Depende de la naturaleza de mis datos. Si mis datos son enteros, redondeo al entero mayor. Si mis datos tienen un decimal, pues redondeo el primer decimal al mayor. Si mis datos tienen 3 decimales, redondeo al tercer decimal mayor. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, les repito. Esto vamos a establecer un poquito más con la elaboración de más ejercicios, ¿sí? Pero no se preocupen, por el momento ya nos están dando el número de estratos de dato y simplemente hemos determinado la longitud de intervalo de clase redondeando al mayor. Como mis datos son enteros, entonces he redondeado al entero mayor. Correcto. Muy bien. Pasemos entonces a lo que es la marca de clase. La marca de clase nos decía, tienes que sacar un promedio. Su notación es la siguiente, x sub i asterisco, ¿sí? Esta notación, fíjense que tiene un subíndice y un superíndice. Ambos tienen que colocar, por favor, x sub i asterisco. Entonces, necesito de cada una de mis clases la longitud, el límite inferior, el límite superior, lo sumo y lo divido entre 2. Simplemente le sacamos un promedio. Muy bien, vamos a ayudarnos un poquito con nuestras calculadoras, por favor. Si hay algún dato que faltara, algo que está mal, lo corrigen de inmediato. Tenemos entonces -9 más 1 menos 8, dividido entre 2 menos 4. ¿Sí? No está difícil. Establecemos entonces -4. Acá tenemos 1 más 11, 12. Dividido entre 2, 6. Tenemos 11 más 21, serían 32. Dividido entre 2, 16. Acá tenemos 21 más 31, 52. Dividido entre 2, 26. Tenemos además el último, 31 más 38 serían 69. Dividido entre 2, 68, 34, 34,5. 34,5, ¿sí? Muchas gracias. Ahí tenemos entonces 34,5. Bien. Ahora bien, hay algo muy importante acá. La marca de clase, ¿sí? ¿Cuál es su función? La función de la marca de clase es representar en una sola cantidad todo tu intervalo. ¿Sí? Entonces acá fíjense, los valores están desde -9 hasta 1. Fíjense que en los datos que tenemos hay varios valores negativos. ¿Sí? Aquí tengo un 1, acá también tengo negativos, ¿no es cierto? Entonces tengo en este intervalo varios números, ¿correcto? Pero la cantidad representativa de todo este grupo de datos había sido -4, ¿ya? Esa es la funcionalidad de la marca de clase. Además, también nos ayuda a cambiar estas clases en un solo valor, por lo que estamos, si se dan cuenta, cambiando una variable tipo 2, que se establece en grupos, estratos, como está acá, en una variable tipo 1, ¿correcto? Por esa razón es que estos números que están acá no son simplemente un valor, es una cantidad representativa de todo un grupo de datos, ¿ya? Por lo que, si la marca de clase te sale con un decimal, pues anotas ese decimal. Si la marca de clase te sale con 5 decimales, debemos anotar los 5 decimales, porque es una cantidad representativa, no es un solo valor, ¿ya? Es una cantidad que representa un grupo de
datos. Espero que haya quedado eso claro. Muy bien. Ahora la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la vamos a determinar de la siguiente manera. Cada uno de estos grupos de datos va a contemplar, ¿sí? Cada una de estas clases va a contemplar una cierta cantidad de datos, ¿no es cierto? Que lo vamos a contar de acá, de nuestras 40 temperaturas diferentes. Pero nos tenemos que dar cuenta de que mi límite superior de esta primera clase, de este primer estrato, también se repite en la siguiente fila, ¿no es cierto? Entonces, no puedo contar dos veces el uno, ¿no es cierto? No puedo contar el uno en el estrato 1 y en el estrato 2, se va a repetir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar los intervalos de la siguiente manera. Recuerden ustedes que se establecían intervalos cerrados, abiertos, ¿no es cierto? Eso han visto ustedes en álgebra. Hay corchetes para los cerrados, paréntesis para los abiertos, ¿sí? Y también habían intervalos mixtos, abierto, cerrado, cerrado, abierto. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a establecer que en este primero vamos a tomar en cuenta el, el menos 9, por lo que vamos a añadir un corchete. Vamos a establecer, ahí está. Ahí tenemos entonces este menos 9 va a ser el corchete. A ver, vamos a establecer directamente de un solo lado. Mm, Lamentablemente tenemos entonces que anotar el menos 9, pero acá, este sí vamos a contar, ¿no es cierto? El menos 9. Pero el menos o el 1 directamente no lo vamos a contar. Acá tenemos un pequeño problemita, no nos está apareciendo el corchete, pero de todas maneras, este sí lo contamos, ¿sí? Y el límite superior, acá arriba, no lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque lo vamos a contar acá abajo, ¿sí? Para que no repetir el conteo. Todos los límites, a ver, todos los límites superiores no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora sí. Simplemente los vamos a tomar en cuenta abajo, ¿ya? En este último sí van a entrar ambos, ¿sí? El límite inferior y también el límite superior, porque ya no tengo más filitas, ¿no es cierto? No se va a repetir el 38 acá abajo, entonces sí o sí lo tengo que contar en este estrato, ¿ya? Pero recordemos, por favor, los intervalos van a ser cerrado, abierto, ¿ya? Exceptuando en el último estrato en el que van a ser cerrado, cerrado. Quiere decir que sí voy a tomar en cuenta el límite inferior y también el límite superior, ¿correcto? Entonces veremos. Para este primer estrato, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta todos los valores o todos los datos desde el menos 9, incluyendo el menos 9, hasta el 1, pero no voy a tomar en cuenta el 1. Entonces, en realidad, ¿cómo sería? Sería hasta el 0, ¿correcto? Desde el menos 9 hasta el 0 tengo que realizar el conteo. Veremos. Acá está tal vez un poco más sencillo de contar. Vamos a ir simplemente resaltando. Tengo menos 9, menos 8, menos 5, menos 2. El 2 ya no entra, ¿no es cierto? El 1 tampoco entra. Tuviera que entrar el 0. Veremos si tenemos por acá un 0. No tenemos 0. También entraría este menos 1 y este menos 3. Contamos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Anotamos entonces
6 datos tenemos. Ahora bien, en el siguiente estrato, fíjense, tengo que realizar el conteo desde 1, incluyendo el 1, hasta el 11, pero el 11 ya no lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? El intervalo es cerrado. ¿Sí? O perdón, el intervalo es abierto acá. El paréntesis no toma en cuenta el 11, entonces en realidad tuviera que ser hasta el 10, ¿sí? Del 1 al 10. A ver, tenemos una consulta por ahí. El -2, el 2 no tendría que entrar. El menos uno, dice ingeniera, como es menos uno abierto, ¿no serían nomás 5 datos? -1, Ah, pero se es vio mal. 1 positivo. Sí, sí, igual vi mal. Sí, Y pero menos. contó al menos dos. Ya, a ver, chicos, vamos a tener que hacer una línea de los números. A ver, el -2 obviamente va a entrar porque es negativo, ¿sí? Mayor al -2 es el -1, sí, también lo estamos tomando en cuenta. Mayor al -1 es el 0, bueno, en teoría. Después del 0 recién vendría el 1 y después recién vendría el 2, ¿correcto? Entonces, el 2 aquí tenemos positivo, este no va a entrar. Esto vamos a contar desde el -9 hasta el 1 positivo, ¿sí? El 2 ya no entraría, ni siquiera el 1 acá entra porque el intervalo es abierto, entonces desde el -9 hasta el 0 nada más, ¿ya? Bien, espero que haya aclarado la duda. De todas maneras, si tuviéramos cualquier pregunta, cualquier duda, no duden en consultar, ¿sí? Bien, a ver, retomamos. Entonces, desde el 1, si no, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengan, por favor, siempre pregunten, ya no se queden con la duda. Retomamos entonces para el segundo estrato. Sería desde 1 hasta 11, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 11 no lo vamos a tomar en cuenta. Acá tenemos el intervalo abierto. ¿Sí? Sería desde el 1 hasta el 10 en realidad. Entonces vamos a ver. Vamos a ir contando. Tenemos el 2, el 1, el 6, el 7, el 9 va a entrar. Hemos dicho hasta el 10 nada más, el 12 no entraría. Acá tenemos 8, 7, 3. ¿Sí? ¿Cuántos datos tenemos? 3, 5, 6, 7 y 8. Establecemos entonces. Ahí tenemos algún comentario que ya me han dado la información, ¿no es cierto? Vamos a ir corroborando. Tenemos 8 datos, ¿sí? Muy bien. Ahora, de 11 a 21, recuerden, sin tomar en cuenta el 21, sería del 11 al 20. Vamos a establecer, ahí está, el 12, 13, todos estos entran, el 23 ya no. ¿Hay algún 20 por acá? Creo que no. El 24 se pasa, estos dos, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos 3, 6, 9, 11. 11 datos, sí, correcto. 11 datos. Ahora vamos a ver del 21 al 31, es decir, del 21 al 30, ¿no es cierto? Tenemos todos estos datos, el 31 no entra, ¿hay algún 30? No, tenemos 29, 25, 24 y la suma total tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10 datos, ¿no? Creo que ahí no estamos concordando. A ver, ¿tenemos algún otro dato más de 21 a 30? Acá creo que no, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 datos nomás son entonces. Acá tenemos 10 datos. A ver, vamos a establecer sin. Listo. Finalmente, de 31 al 38. Ahora sí lo vamos a tomar en cuenta el 38, ¿no es cierto? Acá sería 1, 2, 3, 4 y 5 datos nada más. 5 datos entonces. Bien.
tenemos que verificar que hayamos realizado correctamente el conteo, por lo que tenemos que sumar esto y nos tiene que dar 40, ¿no es cierto? A ver, veremos rápidamente. Tenemos, no sé, ¿sí? Creo que sí nos sale. Sí, nos sale 40 datos en total. Y si nos hubiera salido un dato más, un dato menos, obviamente en alguno de los estratos hemos realizado mal el conteo, ¿correcto? Por lo que tendríamos que volver a contar. Bien, vamos a establecer sin color y listo. Ya tenemos entonces la frecuencia absoluta. Lo demás y es sencillo. Tenemos la frecuencia relativa, acá me está pidiendo en porcentaje. Recuerden, por favor, 6 dividido entre 40 por 100. A ver, vamos sacando. Esto sería 15. 8 dividido entre por 100. 20. 11 dividido entre 40 por 100. Por favor, me van a ayudar a verificar. Acá yo tengo 27.5. 10 dividido entre 40 por 100. Esto es fácil. Esto sería 25. Ahí está. Después tenemos 5 dividido entre 40 por 100, 12,5. ¿Sí? Realizamos la suma y se supone que esto nos tiene que dar 100%. A ver, acá nos va a salir 40, 50, sí, 100. Sí nos sale, ¿no? 100%. Bien, ahora sí tuviéramos que ir acumulando. La frecuencia absoluta, recordemos, la acumulada, ¿sí? En la primera fila es exactamente la misma que la absoluta simple. Entonces, de aquí dice 6, aquí también tengo que anotar 6. Y después vamos a ir sumando. Y estamos en 6 más 8, 6 más 8, 14. Y estamos en 14. Más 11, 25. Más 10, 35. Y más 5, 40. Muy bien. Ya tenemos entonces, concuerda, 40 y 40, está correcto. Y exactamente lo mismo para la frecuencia acumulada relativa. Trabajamos también en porcentaje, la misma, ¿sí? Frecuencia relativa, copiamos para la primera fila, estamos en 15. Le sumamos 20 y esto sería 35. A ver, 35 más 27.5, 62.5, ¿no? 62.5. Si hay algo, por favor, que corregir, me dicen de inmediato. 62.5 más 25, 7.5, 87.5. Y más 12,5, 100. Muy bien, perfecto. Entonces, con esto habríamos terminado nuestra tablita. ¿Sí? No se olviden, por favor, siempre colocar la elaboración propia, la fuente. Ahí está. Bien, hasta acá, por favor, no sé si tuvieran alguna duda, alguna consulta. ¿No? Bien. Pero de todas maneras, Disculpe una sí, sí, cosita. dime adelante, dime. ¿Qué frecuencia absoluta le sale 40? Eso, por favor, licenciada. La frecuencia absoluta. Esto, la suma total. Sí, sí, ingeniera. No, no nos sale la suma. No, no, sí, pero ¿por Ah, qué que salía 40? Es que no me anoté el anterior y... ya, no, no te preocupes. La suma de todas tus frecuencias absolutas es la cantidad de datos que tienes. ¿Sí? Acá a un inicio nos dice, tengo 40 datos en total. Esto es N minúscula. Todos estos datos, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 40. ¿Sí? Y nosotros los estamos dividiendo en estos 5 estratos, ¿no es cierto? Entonces hemos captado cuántos datos hay
en cada uno de estos estratos. Y obviamente la suma nos tiene que dar la cantidad de datos totales. ¿Sí? Si tu cantidad de datos son 30, acá te tiene que salir 30. Si tu cantidad de datos, como en este caso es 40, acá nos tiene que salir 40 datos. Si nos sale un poco más o un poco menos, algo hemos hecho mal, ¿no es cierto? Uno de estos estratos hemos contado, o dos, hemos contado mal, por lo que tenemos que revisar el conteo. ¿Ya? Simplemente esto es para Ok. verificar que hemos realizado bien el conteo. Muchas gracias, licenciada. No, ¿de qué? Muy bien. Ahora pasaremos a los gráficos. A ver, ya, a ver, ojalá que terminemos por lo menos los datos de manera manual. A Y ver, no que sé. tengo una pregunta. Sí, dime, adelante. Digamos, si no nos dan el estrato de este ejercicio, ¿cómo lo haríamos? Ya, a ver, veremos. Antes de pasar. En el caso hipotético, ¿no es cierto? Que no nos están dando el número de estratos. Digamos que esto no nos da. Ahí está, lo vamos a tachar un ratito. ¿Cómo se determina? Se determina de la siguiente manera. Voy a dar unos segunditos para que pueda insertar la ecuación. Me dice que a ver, ahora sí, me dice que va a ser igual a la raíz cuadrada de n, que es esta, raíz cuadrada de n. En este caso, hubiéramos sacado raíz cuadrada de 40. Si me ayudan, por favor, con la calculadora, ¿cuánto nos sale raíz cuadrada de 40? 6.324. 6.324. ¿Sí? Correcto. En este caso, ¿sí? Fíjense que tengo que redondear al entero menor, me dice, ¿no? Si es que tú sacas con la raíz cuadrada de n, tienes que redondear al entero menor, ¿ya? Entonces, ¿cómo hubiéramos establecido esto? Hubiéramos redondeado esto al entero menor, a 6. Entonces, hubiéramos trabajado con 6 filas, es decir, acá en vez de tener 5, tendríamos que tener una fila más, así. ¿Sí? Y hubiéramos tenido que, obviamente, hubiéramos tenido otra cantidad o otra longitud de intervalo de clase porque hubiéramos dividido no entre 5, sino entre 6. Y hubiéramos redondeado al mayor y también al entero porque mis datos son enteros. Tal vez esto hubiera sido de 9 en 9, digo. Pero acá, como ya nos han dado de dato, hemos trabajado con este 5. Pero si no hubiéramos tenido de dato, se saca de esta manera. ¿Ya? Bien, espero que haya aclarado la duda. Ahora vamos a establecer tal cual esto tiene que ser y mejor esto lo vamos a tachar para que esté, pero que se den cuenta que no es parte del ejercicio. ¿Sí? Vamos a llevar un poquito más. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, continuaremos. De nada, veremos lo que es el histograma, ¿sí? De la distribución de frecuencias de la variable. Nos vamos a copiar acá el nombre de nuestra variable t. Y acá tenemos, ¿cierto? Bien. Vamos a iniciar con el histograma, para lo cual nos vamos a ir al programa de la pizarra digital, pero me van a esperar unos segunditos para que pueda copiar el cuadrito y podamos llevar toda esta información. Bien, vamos a pegar entonces
en todo nuestro cuadrito. Ahora sí. Ya, lamentablemente, como es un programa un tanto pesado, a veces no quiere correr. Bien, ¿qué necesitamos? En el histograma, vamos a colocar acá el nombre. En el histograma es simplemente como el diagrama de barras, pero como barras pegadas. ¿Sí? Histograma. ¿Qué necesito para la elaboración de mi histograma? Puedes trabajar con la frecuencia simple, absoluta o la relativa. Acá yo tengo establecido con la frecuencia absoluta, ¿sí? De eso depende la división que tengas en el eje de las ordenadas. Esto como ya está, simplemente les voy a explicar. Esto ya está elaborado para no perder mucho tiempo. Bien, si trabajo entonces con las frecuencias absolutas, fíjense, nos tenemos que fijar en la frecuencia absoluta mayor, que en este caso vendría a ser el 11, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, la división que nosotros vayamos a hacer en el eje de las ordenadas tiene que ser hasta 11. Acá yo tengo hasta 12 simplemente para que se vea bien el gráfico, ¿sí? Pero tenemos que hacer la división hasta 11. Si hubiéramos trabajado con las frecuencias relativas, nos fijamos de la misma manera cuál es la frecuencia relativa mayor. En este caso, habría sido 27.5, ¿sí? Por lo que hubiéramos hecho la división en el eje de las ordenadas hasta un 27.5, tal vez hasta un 30 para que se vea bien, ¿ya? Entonces, simplemente eso como aclaración, ¿correcto? Bien, y hemos establecido entonces la división de las frecuencias absolutas. Para el eje de las abscisas, hemos hecho nuestra división basándonos en los intervalos de clase, ¿sí? Acá está, desde el -9 hasta el 38. Es por eso que acá yo he recorrido el eje de las ordenadas, fíjense, he hecho un corte y he recorrido el eje de las ordenadas para que empiece en -9 y no en 0, ¿correcto? Es más, este 0 es parte de las ordenadas, no de las abscisas. Bien, acá estaría en 0, sí, las ordenadas, pero las abscisas, fíjense que comienzan en -9. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque necesitábamos comenzar el intervalo de clase desde -9, ¿sí? Por eso hemos recorrido el eje de las ordenadas. Ahora bien, sencillamente, nos fijamos en el primer estrato. Desde -9 hasta 1, ¿sí? Desde -9 hasta 1, la frecuencia absoluta correspondiente nos dice 6, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer, voy a establecer como barras, pero ya se van a dar cuenta que nos van a salir barras pegaditas. Aquí está, desde -9 entonces hasta 6. Ahí tenemos la primera barra, ¿sí? Desde -9 hasta 1 subimos hasta 6. Desde -9 hasta 1 subimos hasta 6. Siguiente, desde 1 hasta 11 subimos hasta 8. Desde 1 hasta 11 subimos hasta 8. Aquí estamos en 1. Y acá vamos a subir hasta 8. Subimos entonces hasta 8. A ver. Y dibujamos la barrita hasta 11. Ahí está. Desde 11 hasta 21 subimos hasta 11. ¿Sí? Desde 11 hasta 21 subimos hasta 11. Ahí está. Muy bien. Desde 21 hasta 10, o perdón, desde 21 hasta 31 subimos hasta 10. De 21 a 31 subimos hasta
10, ¿sí? Acá está entonces, de 21 a 31 subimos hasta 10. Y finalmente de 31 a 38 subimos hasta 5. De 31 a 38 subimos hasta 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que hemos dibujado las mismas barras, pero pegadas, ¿no es cierto? Este es un histograma, simplemente es un gráfico de barras, pero pegadas, porque los intervalos que tenemos, obviamente, lo establecen de esta manera, ¿ya? Ahora bien, vamos a continuar. Esto posteriormente lo vamos a llevar y lo vamos a pegar a nuestra hojita. Este sería el histograma. Fíjense, en el eje de las abscisas hemos colocado nuestros intervalos de clase. En el eje de las ordenadas podríamos trabajar con las frecuencias absolutas, relativas. En este caso hemos trabajado con las absolutas. ¿Ya? Muy bien. De esa manera lo haríamos manual. A ver, trataremos de terminar de hacer el polígono de frecuencias más. ¿Sí? El polígono de frecuencias de la distribución de frecuencias de la variable de temperaturas medias. ¿Cómo se hace el polígono de frecuencias? Vamos a ir a nuestra ahorita, vamos a establecer este otro. Bien. En el polígono de frecuencias, fíjense que tengo el mismo eje, los mismos ejes, ¿no es cierto? El mismo cuadrante. Vamos a establecer, déjenme copiar un segundito. Ahí está. Bien, en el polígono de frecuencias, vamos a colocar acá su nombre, lo que necesitamos es lo siguiente. Ya. En el eje de las ordenadas, nuevamente puedo trabajar con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas, ¿sí? Yo voy a trabajar con las absolutas para no perder esta división del eje de las ordenadas, pero en el eje de las abscisas ya no vamos a trabajar con, con los límites, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con las marcas de clase, ¿ya? Por lo cual yo voy a establecer acá, a ver, vamos a tratar de modificar acá para que no lo perdamos. Tenemos X sub I que sea asterisco. X sub I asterisco, vamos a cambiar el tamaño. Bien, entonces en el eje de las abscisas debemos colocar las marcas de clase. Fíjense que las marcas de clase, como es un promedio, también vale la pena mencionar ahora, la marca de clase, si se dan cuenta, es como que la mitad del camino entre el intervalo de clase, ¿sí? Desde el límite inferior hasta el límite superior de cada una de las filas, la marca de clase es la mitad del camino. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, desde el -9 hasta el 1, en la mitad estaría el -4. Desde el 1 hasta el 11, a la mitad estaría el 6. ¿Sí? Es como la mitad del camino. Entonces, exactamente al medio, ¿sí?, de cada uno de nuestros intervalos, podemos establecer nosotros estas cantidades. Acá tengo el -4, acá vamos a tener el 6, ahí está. Aquí vamos a tener el 16, acá vamos a tener el 26 y acá también a la mitad, bueno, casi a la mitad del 34.5. Ya está, y el 38 tiene que ser más acá todavía. Listo.
Muy bien. A ver, vamos a tratar de cambiar de color un segundito para todos estos datos. ¿Sí? Bien. Simplemente voy a cambiar este más para no perder mucho tiempo, ¿sí? Para que se vean cuáles son las marcas de clase que están en otro color. Listo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos las marcas de clase, ¿ya? Entonces, las marcas de clase, no quiero quitar la longitud o los intervalos de clase, los límites superiores e inferiores, porque después les voy a mostrar algo más. Bien, entonces, en este caso, ya tengo las marcas de clase, ¿no es cierto? ¿Cómo sería? Tengo que establecer entonces en la primera marca de clase, que sería este menos 4. A medida que vayamos elaborando, lo vamos a ir cambiando. Ahí está. En el menos 4, simplemente voy a establecer, a ver, un punto nada más. ¿Sí? En este punto me dice del menos 4, necesitas subir hasta 6. Menos 4 subimos entonces hasta, a ver, hasta 6. Yo voy a dibujar simplemente una pequeña cruz que establezca ese punto. ¿Sí? De ahí. Para el siguiente estaríamos en 6, marca de clase 6, frecuencia absoluta 8, marca de clase 6, frecuencia absoluta 8. Nuevamente, simplemente vamos a dibujar una pequeña cruz. En marca de clase 16, frecuencia absoluta 11. Marca de clase 16, frecuencia absoluta 11. Entonces subimos hasta 11 y dibujamos una pequeña cruz. Ahí está. Siguiente, marca de clase 26, acá está, frecuencia absoluta 10, frecuencia absoluta 10. Ahí tenemos entonces, listo. Finalmente, 34.5, la marca de clase y su correspondiente frecuencia absoluta es 5. Subimos entonces hasta 5. Dibujamos la cruz y listo, ya tenemos los puntos establecidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es colocar o unir los puntos. ¿Sí? Y ya tendríamos nuestro polígono de frecuencias. ¿Qué es lo que se hace? En estos casos se alarga el polígono de frecuencias tanto al inicio como al final. No interesa dónde cae, tiene el eje de las abscisas. Por ejemplo, esta línea yo podría haberla hecho caer un poquitito más cerca, digamos ahí, no interesa dónde cae, ya por si acaso, no siempre es al origen. Este sería entonces nuestro polígono de frecuencias, ¿ya? Bien, vamos a volver entonces a nuestra hojita. Acá lo vamos a copiar nuestro polígono de frecuencias. No sé si hasta acá tuvieran alguna duda, alguna consulta de alguno de los dos gráficos que hemos visto hasta ahora, el polígono de frecuencias y también el histograma. ¿Dudas, chicos? Todo claro entonces, ¿no? Ya. Bien, a ver, vamos a terminar el último gráfico que nos estaría faltando, que es el objetivo al polígono de frecuencias acumuladas, la siguiente clase. Déjenme, esto vamos a copiar también. Vamos a detener un segundito la grabación. Bien.
Entonces, lo que nos estaría faltando, como les digo, es la ojiva o la distribución de frecuencias, de la distribución de frecuencias de nuestra variable, ¿ya? La siguiente clase, chicos, escuchen por favor, vamos a ver este último gráfico y también vamos a ver en Excel también cómo se determinan estos tres gráficos, ¿sí? Y con eso ya estaríamos terminando este primer tema práctico, ¿sí? El capítulo número 3. Posteriormente ya vamos a empezar con lo que son las diferentes medidas en base a la información que estamos determinando, ¿ya? Bien, entonces terminaremos acá la sesión, por favor. Recuerden, voy a estar al pendiente de los apuntes, ¿sí? Y si es que no tenemos actualizado nuestro documento de apuntes, ya no vamos a grabar las clases, ¿ya? Bien, chicos, entonces directamente conmigo sería hasta el día jueves. Por favor, vayamos abandonando la sesión. Licen, una pregunta. Sí, sí, dime. Disculpe, los que tenemos que aumentar, podemos aumentar cualquiera a los apuntes de clase, ¿verdad? Claro que sí, todos, o sea, el documento está compartido para todos, ¿no? Ah, La persona que guste puede acotar, añadir información de lo que hemos avanzado, tal vez algún dato que no está anotado, ¿no? Acá en la documentación que les muestro, pero yo les menciono, y si ustedes lo quieren aumentar, acotar, no hay ningún problema. ok, Licen, gracias. No, ¿de qué? Bien, chicos, ahora sí, por favor, vayamos abandonando la